Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la mañana del jueves 8 de enero del 2026, de nuevo año gregoriano. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, el cual le puse por título En común, porque hay muchas cosas que están en común, que son en común. A veces no nos damos cuenta, a veces sí. Y en esta ocasión, pues quiero compartir con ustedes esta reflexión basado en el título En común. China, Rusia, Arabia Saudí, India, Turquía, Sudáfrica, Irán, Egipto, Corea del Norte, España, Afganistán, Pakistán, Libia, Sudán. Esto es por mencionar los más renombrados. Nigeria. ¿Qué tienen en común estos países? Mira, pues, comparten relaciones políticas, comparten relaciones económicas también, o sociopolíticas, socioeconómicas, unos más que otros con unos intereses militares y también de tecnología. Sí, comparten esos también. Pero fuera de todos esos lazos que los unen a ellos, en particular a estos que mencioné, existe un denominador común que está entre todos ellos: sus creencias religiosas. Pero sé que dirá, pero es que Rusia pues no comparte la misma religión que China, ni China comparte la misma religión que Rusia, tampoco China comparte la religión con ninguno de los demás países. Y eso es cierto. Aún así, su denominador común es su creencia. Vamos a tomar, por ejemplo, España. España se ha caracterizado por siglos como un país que es fundamentalmente católico. Hasta ahora, hace unos tiempos para atrás, el cual pues las cosas pues han cambiado drásticamente en España con respecto a la ideología religiosa y su dirección a la cual ellos están dirigiendo su país, comenzando desde su presidencia. Todos no comparten relaciones con Israel. Eso es otra cosa que también podemos ver en común. No comparten relaciones con Israel, excepto por uno que pudiera mencionar, Egipto, que sí mantiene unas relaciones, como se conoce, ¿verdad? Acá, cordiales, pero con Israel. Existen judíos que están viviendo en estos países, excepto en 4 de los países que mencioné al principio. Pudiera dar un ejemplo, ¿verdad? Porque los marqué por aquí. Por ejemplo, en los 4, para no decir los otros que son los más. Corea del Norte no viven judíos. Afganistán tampoco viven judíos. Pakistán sí. Libia no viven judíos. Sudán tampoco. En España sí. En Rusia sí. En China sí. En Arabia Saudí sí. En India, en Turquía también. En Egipto, en Irán. Sí viven judíos. El resto que mencioné no vive. Pero no se oye de persecución religiosa en Rusia contra los musulmanes, que es una religión que está predominando el mundo. Tampoco en China, aunque pues también si busca un poquito más de lleno, en China hubo un momento dado en que estuvo en contra de chinos musulmanes allí en su región.
En el resto de los países, pues no hace falta ni siquiera mencionar el por qué no hay persecución hacia musulmanes. ¿Por qué? Pues porque son países musulmanes, ¿verdad? Por decir Libia, decir Sudán, Sudáfrica, todos ellos sí, todos ellos practican la religión musulmana, el islamismo. Por lo que vuelvo a la pregunta entonces, la pregunta que hice al principio, ¿qué tienen en común estos países? Mira, que de una manera u otra, unos más fuertemente que otros, pero todos sostienen persecuciones hacia los cristianos, hacia la cristiandad. Y cuando digo cristiano, me refiero a los que profesan abiertamente el cristianismo, más allá de si son católicos o si son evangélicos. No es noticia, aunque para algunos o tal vez para otros sí, no es noticia el hecho de lo que ha estado ocurriendo en el país de Nigeria, porque eso no es noticia. Aunque algunos estén por enterados, la inmensa mayoría no está ni siquiera enterados de lo que está pasando en Nigeria. Y es que en este país, Nigeria, está ocurriendo unas persecuciones y unos asesinatos a civiles cristianos. Y esto se está incrementando desde el año pasado, el 2025, porque han habido años anteriores en el cual también ha habido esa persecución y esos asesinatos, que pudieran buscar más información en una página que les voy a dar su nombre, y no es que ellos estoy haciendo una alianza con ellos, simplemente porque ellos son los que se encargan de eso. Es la página de Puertas Abiertas, o en inglés Open Doors, que ahí tú puedes buscar información de todas las persecuciones que hay en el mundo, y de las cuales pues también pude buscar información yo. Así que este año pasado hubo un incremento drástico de las persecuciones y asesinatos de civiles cristianos en Nigeria, al punto de que uno que otro artista ya llegó un momento dado en que tuvieron que gritar y decir: miren, hagan algo, porque no mencionan qué es lo que está pasando en Nigeria. Y gracias a la intervención de los Estados Unidos, porque sabes que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, organización que está encargada por velar por los derechos humanos desde el 1945, cuando fue fundada, no ha movido ni un dedo en cuanto al derecho humano de estas vidas humanas civiles cristianos. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, una figura que está por todos lados como una figura principal a nivel mundial, ordenó un ataque el año pasado contra grupos terroristas en Nigeria. Y esto fue luego de que les advirtiera al gobierno nigeriano que si ellos no hacían nada, Estados Unidos tomaría cartas sobre ese asunto en particular, porque si algo tiene el presidente de los Estados Unidos, es que tanto ha defendido a la nación de Israel, al pueblo de Israel, como también al pueblo cristiano, porque él tiene bases cristianas, crianza cristiana por sus tías, sus abuelos, sus abuelas, el cual los encaminó a él basado en la escritura. Y él tomó cartas en el asunto y intervino con un ataque a grupos terroristas. Pero ¿sabes qué?
eso solamente detuvo por 2 semanas estas persecuciones y estas matanzas por parte de estos grupos terroristas, porque volvieron nuevamente a esta escalada de violencia contra las comunidades cristianas por parte de este grupo terrorista, los yihadistas nigerianos. Pero al parecer esto no es de interés ni para el gobierno nigeriano, porque sigue de brazos cruzados, como tampoco en la rama internacional, ni tampoco en la ONU. Y ni se diga en la prensa internacional, ni mucho menos para los rotativos o la prensa local de los países. Y yo pudiera hablar de donde yo vivo aquí en Puerto Rico, porque sé que estos videos han tenido un alcance a nivel mundial. Gloria a Dios por eso, porque no me lo esperaba. Pero yo puedo hablar de aquí, de esta isla 100 por 35, los cual buscando, porque tengo grabado diferentes periódicos en mi celular y tratando de buscar este tipo de noticias, no encontré ni una noticia relacionada con respecto a lo que está ocurriendo en Nigeria y en otros países relacionado a la persecución y los asesinatos de comunidades cristianas. Aún en este país, alardeando de que son cristianos. Sin embargo, le quieren llamar a esta isla y la han seguido llamando la isla del encanto, como si esto fuera una isla de hechicería. Pero tengo que decirle que Puerto Rico es la isla del Cordero, el cual su escudo es un cordero que está sentado no sobre la Biblia, porque es lo que muchos piensan, sino más bien sobre el libro del Apocalipsis. Cuando tú miras debajo, al lado de ese, en uno de los costados del libro que está en ese escudo, hay 7 pestañas, 7 sellos. Eso es para que tengan una idea de esta islita 100 por 35. Pero también para la inmensa mayoría y para los rotativos de este país, la prensa de este país, esa noticia no es noticia. Punto. Ya veremos qué les deparará a estas comunidades cristianas nigerianas, el cual pues rogamos al Señor, le pedimos al Señor por su misericordia para que los cuide, los guarde, alcance y lleve sobre ellos y busque la salida y detenga esa ola de asesinatos y persecuciones. Pero también yo no puedo tapar el cielo ni el sol con mi mano. Yo solamente puedo taparme yo para que el sol no me dé a mis ojos. ¿Por qué? Porque eso está escrito y próximamente veremos. Así que Dios tenga misericordia de este pueblo nigeriano, cristiano, hermanos en la fe de nosotros. Pero hablemos de algo que también es reciente, ha sido reciente, pero en otro país, uno de los países que mencioné, el país de la China comunista. Apenas hace unas semanas atrás, también en ese país llamado China, hubo una ofensiva por parte del gobierno del PSC. ¿Qué es el PSC? El PSC es el Partido Comunista Chino. Y esto ha sido resultando en arrestos de más de 100 cristianos como parte de una nueva ola o medida en contra de lo que ellos denominan. Mira cómo denominan ellos. Iglesias en casas. Una normativa en contra de lo que ellos denominan como iglesias en casas. Y esto específicamente en una de las ciudades que mantiene presencia cristiana, una presencia cristiana significativa, bien fuerte, la ciudad de Zhejiang.
seguían. Y no solo la policía del PSC, del Partido Comunista Chino, mantiene esta persecución contra los cristianos, sino que el gobierno mismo, el PSC, está ofreciendo, escuchen bien, porque este mensaje es para la iglesia, no para el inconverso, es para la iglesia del Señor. El gobierno chino actualmente está ofreciendo recompensas monetarias, económicas, al que dé información, solamente eso, que dé información sobre los cristianos, sobre si están reuniéndose en sus casas. Así que imagínense lo que lleva a eso. Eso está llevando a un ambiente hostil, un ambiente de miedo y un ambiente de total desconfianza en esa ciudad de Zhejiang y en sus comunidades. Tú dirás, bueno, es que eso es allá, siempre ha sido así. Bueno, siempre ha sido así, pero en un bajo nivel. Por eso fue que mencioné que en estos últimos meses, y desde a partir del año pasado en adelante, hasta ahora, está incrementándose cada vez más esto, que no es noticia para muchos, porque no es noticia y seguirá siendo sin noticia para muchos. Por eso es que yo le estoy hablando a la iglesia, no al inconverso, porque el inconverso no les importa. Son unos ignorantes porque primero o desconocen, o no les importa, o no quieren saber. Cualquiera de las tres, como quiera son ignorantes. Ignoran. Pero también pudiera hablar de Occidente, acá en Occidente con nosotros, en América, lo que comprende América del Norte, América Central y América del Sur. Porque países como México y también Colombia tienen esa persecución por motivos de ¿qué? De corrupción gubernamental o crímenes organizados, los cuales pues llevan a perseguir a los cristianos, porque los cristianos no pueden dejarse llevar. ¿Por qué? Por crímenes organizados y mucho menos por corrupción. También Nicaragua, por mencionar otro país, Nicaragua con esa paranoia de dictadura. Y también, al igual que nuestro país, isla vecina de Cuba, que también tiene esa paranoia de dictadura, lo cual pues se lleva o cae en ¿qué? En persecución a los cristianos, lo mismo que ocurre también en Haití, también por esa paranoia de dictadura, pero también por la corrupción y los crímenes organizados de estos grupos terroristas que ni siquiera soldados que vienen de el África, de Europa, han podido controlar a estos grupos terroristas en Haití. Un país aproximadamente a unas millas náuticas de Puerto Rico, solo para que lo sepan, porque la ignorancia es tan grande que viven en una burbuja. Específicamente estoy hablando a los cristianos aquí en Puerto Rico. Viven en una burbuja donde solamente ellos se concentran en el yo, en lo que yo hago, en lo que yo recibo, en que pues tengo mis cositas que hacer, no tengo tiempo para nada de esto, ni mucho menos para leer la Biblia, porque ya prácticamente la gente no quiere leer la Escritura. Dios tenga misericordia. Pero sabes que no hay persecución religiosa contra el hinduismo, tampoco contra el budismo, y muchísimo menos contra el islamismo, el islam, el musulmán. ¿Por qué? Mira, para eso pues yo tengo que venir a la Escritura, tengo que recurrir a la fuente que tiene todo ya revelado, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Puedo ir a Mateo 24, que lo tengo ya aquí abierto, en el verso 9, que dice:
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero vayamos un momento a Lucas, porque en muchas ocasiones cuando la iglesia escucha acerca de Mateo 24, muchos dicen, ya este viene, ya yo sé eso de Mateo 24. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 21, los versos 10 al 12. Y dice, entonces les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Eres discípulo de Jesús? Jesús les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación, en el original es etnias contra etnias. Grupos étnicos contra otros grupos étnicos, aún dentro de la misma región o nación. Reinos contra reinos, imperios contra imperios, potencias contra potencias. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres en plural y pestilencias. Eso es enfermedades. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Esto no es a las iglesias. Cuando leemos la palabra sinagogas, se está refiriendo a estos locales donde se discutían políticas civiles, donde se discutía todos los intereses sociales o sociopolíticos. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mi nombre, no, el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Jesús el Mesías, mi Yeshua. Por causa de su nombre van a ser llevados, echados en mano, perseguidos y entregados y asesinados también. Tal vez dirá, oye Saúl, estás lloviendo sobre mojado. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Está lloviendo sobre mojado. ¿Y sabes lo que ocurre cuando llueve sobre mojado? El terreno se satura. Y ya cuando caminas, no camina en tierra firme, sino en tierra movediza, en fango. Y que por más que quieras tratar de evitar no enfangarte, vas a salir enfangado. Eso es llover sobre mojado. Y yo comencé este canal de YouTube, Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, precisamente hace 2 años. Se cumplieron ahora en enero, en este mes. Y en el 2024 mencioné este tema, ese tema de la persecución hacia los cristianos. Y en el 2025 también les hablé acerca del tema de la persecución hacia los cristianos. Hasta hice shorts porque me di cuenta que aún, primero, que a la gente no le gusta leer, y segundo, que me di cuenta también que a las personas no les gustan estar mucho tiempo viendo algo en el celular o en el televisor, solamente a pocas personas. Así que me he dedicado también a hacer los shorts de los videos porque tienen mayor alcance. La gente quiere las cosas al botón de un celular. Toco y aparece. Y esos son los shorts. 1 minuto o menos. Y ahí busco palabras que lleguen directamente al corazón en menos de 1 minuto. Y ahora, hoy, en este tiempo, en este año gregoriano 2026, comienzo a volver a mencionarlo. Sí, lloviendo sobre mojado. Porque si el mundo no va a parar, este Señor que está aquí no va a parar tampoco de advertir hasta que el Señor venga.
Y es un mensaje a la iglesia. Por eso mencioné al principio que esto no es para el inconverso, es a la iglesia del Señor. Esto no es un mensaje, y vuelvo y repito, para el inconverso. Los mensajes que doy para el inconverso, para el impío y el pecador, es y será siempre Hechos 17, 30 al 31 y Romanos 10, del 9 al 10. Hechos 17, 30 al 31, arrepentimiento. Romanos 10, 9 al 10, confesión a Cristo como tu Señor. Pero antes que este servidor, muchos llevan años tocando este tema, el tema de la persecución de la iglesia, que antes no se veía venir esto en particular o estaba lejos de verse, pero hoy lo vemos y aún viéndolo no quieren aceptar la iglesia. Mucha iglesia no quieren aceptar la realidad de lo que sus ojos y oídos ven y oyen. Por lo que cristiano que me ve y que me oye, ¿realmente crees que esto no va a tocar a tu puerta? ¿Estás tomando esto como una fábula o un cuento, lo que Jesús dijo en su palabra acerca de los postreros días? ¿Crees que eso no va a ocurrir en tu entorno y que eso es un mero fanatismo religioso? ¿Estás tan cómodo en tu estatus civil y religioso, acuñándote como un estatus cristiano, lo cual es un estatus religioso, como para no ver lo que Jesús, tu Salvador, y el que tú dices que es tu Señor, dijo en su palabra que vendría y que está ocurriendo? ¿Estás realmente listo espiritualmente como para morir por Cristo? ¿Te incomodan mis preguntas? Vuelvo y te pregunto, ¿estás realmente listo o lista espiritualmente para morir por Cristo? Porque yo no estoy diciendo morir en Cristo. Morir en Cristo, pues mira, eso es porque si por alguna condición médica o accidental de salud sucediese que partiéramos de este mundo hacia la eternidad en Cristo, eso es morir en Cristo. Que te voy a decir que morir en Cristo es lo mejor que pudiéramos tener, porque es por su gracia. Pero yo estoy hablando de si podrás resistir, de si negarás o renegarás de tu fe o si no, de si pondrás tu fe por encima de lo que los gobiernos determinen como ley o en contra de la Escritura y te someterás a los gobiernos. Voy a otra vez a repetir eso. ¿Podrás resistir poniendo tu fe por encima de lo que los gobiernos determinen como ley, estando en contra de la Escritura? ¿O te amoldarás y te someterás a los preceptos de los gobiernos desobedeciendo a la Escritura? ¿Sabes qué, iglesia? En nuestras narices se nos está cumpliendo las Escrituras, las profecías de los tiempos del fin. Sí, pero no lo quieren creer. Mira, vemos lo que dice Mateo capítulo 24, verso 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido.
y a muchos engañarán. No toques al ungido. Tengo que sacarle una cita para poder hablar con el ungido de Dios. Esos son Cristos. Y a muchos engañarán, que lo llaman papá. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, lo mismo que se menciona Lucas, el médico, en Lucas 21. Nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero mira lo que dice el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, os asesinarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Mira, Lucas 21, verso 13, dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Es lo que estoy haciendo yo. Que todo esto que está aconteciendo en el mundo, que Jesús lo dijo, lo tiene puesto para ocasión, para dar testimonio de que su palabra se cumple, se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. En los últimos meses del año pasado, les hablé de una paz, una supuesta paz. Luego, en este año nuevo gregoriano 2026, les volví a hablar y les hablé sobre el calendario del mundo y del calendario de Dios. Pero esto es a la iglesia, no para el inconverso. Vuelvo y lo repito, esto es para la iglesia, no para el inconverso ni para el impío. Estos tienen primero tienen que venir al arrepentimiento y confesar a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, como Señor de sus vidas. ¿Sabes qué? Es como único. Podrán escapar de lo que se aproxima pronto. Pero viene una supuesta paz, una supuesta calma, lo cual le digo a la iglesia, no se dejen engañar. Iglesia del Señor, pon tus ojos, presta oído, no a lo que mucha gente dice, no a lo que dice el Facebook, los TikTokers, los Reels, porque, Señor amado, ¿qué tanto están pendientes a los influencers, a los TikTokers, a los YouTubers, a lo que dicen los Reels? Cuidado, porque la inteligencia artificial está arropando todo. Hay algunas cosas que son productivas con la inteligencia artificial, pero hay otras que te van a hacer engañar, te van a engañar, te van a hacer caer, te van a hacer ir en contra de la Escritura. No se dejen engañar, presten oídos y ojos a la palabra. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo que te estoy diciendo, presta oído, pon tus ojos en la palabra. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Así es como tú puedes decir que tienes tus ojos puestos en Jesús. Porque si no tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vas a salir engañado. Viene una supuesta paz durante este tiempo. Le dije que el calendario de Dios no es el calendario del mundo. Así que si comenzó el año nuevo para ti ahora, para Dios todavía. Pero eso sería otra lección. Si quieren pueden buscar
el video, el calendario, el cual hablo un poco acerca de ese tema. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿eres discípulo de Jesús? Eso no fue lo que le dijo, te estoy preguntando yo a ti. Jesús les dijo a sus discípulos, Lucas 21, verso 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabe lo que les dijo ahí el Señor? Oye, que tu mente, tu corazón, no se llene de tanta comida, que fue lo que celebramos en estas Navidades, que para algunos sí lo llevaron como el Adviento, que es el nacimiento de Jesús, para anunciar el nacimiento de Jesús, aún sabiendo que no nació el 25 de diciembre, pero otros simplemente celebraron a Santa Claus, celebraron la comedera con el arroz, con gandules, pasteles, lechón, mucho lechón y cuerito, hasta hartarse, glotón, glotona, glotonería, embriaguez. Porque es que tengo que bajármelo con esto. Fuácata, fuácata. Cuidado, porque el Señor está diciendo, cuidado, miren por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabes por qué? Porque Él no lo deja ahí. Él dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de toda la tierra. Y le dice a la iglesia, te dice a ti si eres iglesia, velad pues, o sea, no te recuestes, no pienses, ya yo estoy salvo. Y yo soy así a veces un poco sarcástico, pero es que ya basta de estar ofendiendo a Dios con sus actitudes. Si tú dices ser iglesia, procura estar velando y orando en todo tiempo. No recostándote de que ya soy salvo y a mí no va a pasar nada. Una vez salvo, siempre salvo. Oye, Jesús mismo dijo, velad, velad, pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos. Si eso no fuese así, no lo hubiese dicho, no velen ni oren. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de ¿qué? De escapar. Ay, iglesia, presten oído, de escapar. Señor, abre los oídos, no los oídos físicos, sino los oídos espirituales, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Voy a volver a repetirlo para que se les quede grabado. Iglesia, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas, no de algunas, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie, firme, en pie, delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y es esto lo que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, y estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. Iglesia, presta oídos a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Mira lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias del tiempo final. Sí, porque o es Filadelfia o eres la Odisea. Te recomiendo, te aconsejo que te incluyas en la iglesia de Filadelfia y no te mantengas en la iglesia de la Odisea. Le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que moran sobre la tierra.
Termino diciéndote, Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro, iglesia, y ponga en ustedes shalom, paz. Esa paz que el mundo no la da. Paz, como dice en la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, que es la que guarda vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los tenga en su paz, en su shalom. Dios les bendiga. Amén.